la clase. Voy a compartir pantalla con un archivo de Word, que después se los voy a subir. ¿Les tinca? Para que no perdernos, porque como no voy a usar las transparencias, ¿no es cierto? Los PPT, las presentaciones, estoy hablando igual que los abuelos. ¿Cómo se llama? La idea, ¿no es cierto?, es que vaya quedando por escrito un poco, ¿no es cierto?, lo que estamos conversando, ¿ok? Entonces, lo que estamos diciendo son tendencias, ¿ok? Tendencias, como dirían los gringos, ¿no es cierto?, de hecho estilizados, ¿no es cierto?, de los mercados tecnológicos. Algo como esto, ¿ok? Mira, lo que ocurre acá, ¿no es cierto?, es que los mercados tecnológicos, los mercados de ideas, ¿no es cierto?, que sigue el mercado de la innovación en la práctica, ¿no es cierto?, es un mercado, ¿no es cierto?, bastante complejo, ¿ok? Que tiene especificidades propias, ¿no es cierto?, y que ustedes les recomiendo fuertemente que lo conozcan, ¿ok? Ustedes pueden terminar ganándose la vida con eso, ¿no es cierto?, entre otras razones, porque en Chile hay muy poca experiencia en esto. Mira, estamos discutiendo hoy día los estatutos de la universidad, ¿no es cierto? En la universidad se sabe poco sobre este tema, se confunden un montón de cosas. De hecho, ¿no es cierto?, partamos por un tema, ¿no es cierto?, que ha salido recurrentemente en la discusión dentro de la universidad, y que es primero que nada una confusión espantosa. Uno, lo primero, no es lo mismo, ¿no es cierto? Nunca hay que confundir con su lado la China y con su China al lado, ¿no es cierto? No hay que confundir ciencia con tecnología. Ciencia no es igual, esto es distinto, ¿no es cierto? Podríamos usar un signo matemático, ¿les tinca? Haciendo puras leceras nomás aquí. ¿Qué es esto? Ciencia no es igual a tecnología. ¿Okay? Es distinto, ¿ok? ¿Qué es lo que los diferencia? Básicamente, ¿no es cierto?, el para quién. ¿Para quién va la ciencia? ¿Para quién va la tecnología? ¿Ok? Básicamente, ¿no es cierto?, dicho, ¿no es cierto?, hay países, ¿no es cierto?, que consideran que son muy buenos para producir ciencia y otros que son muy buenos para producir tecnología. En la literatura moderna económica, ¿no es cierto?, se habla, ¿no es cierto?, de hecho, un premio Nobel, Paul Romer, ¿no es cierto?, habla sobre la teoría del conocimiento, ¿no es cierto?, sobre los clústeres, ¿no es cierto?, de innovación y de fomento y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, una serie de ideas que han salido a propósito, ¿no es cierto?, de las teorías de la difusión del conocimiento, ¿no es cierto?, que yo lo atribuiría a Paul Romer. ¿Ok? Robert Lucas, ¿no es cierto?, que no es el mismo, que no es el director de la Guerra de las Galaxias, ¿no es cierto?, es otro autor, ¿no es cierto?, muy importante en este tema, ¿no es cierto?, y hace mucho énfasis en la educación superior, como motores del desarrollo a largo plazo. Esto es lo que se conoce como las teorías del crecimiento endógeno. Y ellos ya, desde ese minuto, ¿no es cierto?, hacen una diferencia muy clara entre lo que es conocimiento común, ¿no es cierto?, conocimiento ¿cómo se llama?, de libre disposición, ¿no es cierto?, de aquel que es conocimiento apropiable ¿cómo se llama?, y explotable comercialmente, ¿ok? De hecho, Paul Romer, ¿no es cierto?, de hecho, dice, ¿no es cierto?, que hay países que son grandes productores de ideas, ¿no es cierto?, y hay otros países que son grandes usuarios de ideas, ¿ok? Grandes productores de ideas tradicionalmente son los países europeos, ¿no es cierto?, y grandes usuarios de ideas son países como China, la India, ¿no es cierto?, Egipto, ¿no es cierto?, qué sé yo, países de ese tipo, ¿ok? ¿Qué es lo que hay? Bueno, y a todo esto, ¿no es cierto?, Chile es un país, ¿no es cierto?, que tiene un desarrollo muy raro. En Chile, ¿no es cierto?, que si yo lo comentábamos en otra oportunidad, ¿no es cierto?, en Chile somos relativamente buenos, en el contexto latinoamericano, claro, para producir ciencia. Se publica harto, ¿no es cierto?, en Chile, en revistas de muy buen nivel, ¿no es cierto?, que sé yo, y se logran avances muy buenos, muy interesantes, ¿no es cierto?, últimamente, en los últimos años, el salto de la astronomía ha sido impresionante, ¿no es cierto?, pero son muy malos para aplicar ese conocimiento, ese nuevo conocimiento al desarrollo tecnológico, ¿ok? La ciencia, ¿no es cierto?, de hecho, ¿no es cierto?, es bastante atemporal, si se quiere, ¿no es cierto?, es decir, es un estado es un avance de conocimiento, ¿no es cierto?, que no se detiene nunca. El conocimiento, ¿no es cierto?, no se vence, no se echa a perder, nada que se le parezca, se acumula para siempre, ¿ok? Y de hecho, ¿no es cierto?, el desarrollo científico, ¿no es cierto?, es más bien una superposición de ideas, ¿no es cierto?, como una cebolla, si se quiere, ¿no es cierto?, en que tú vas completando cada vez más el marco de conocimientos completo. Ese conocimiento, ¿no es cierto?, muchas veces, ¿no es cierto?, la gran mayoría de las veces, ¿no es cierto?, en realidad, la ciencia, ¿no es cierto?, no es aplicable directamente. Ejemplo, qué sé yo, el ejemplo que me encanta, ¿no es cierto?, qué sé yo, es el ejemplo de los trabajos de Albert Einstein. Me imagino que ustedes conocen a Albert Einstein, ¿no es cierto?
Einstein, ¿no es cierto?, escribió en el año 1905, cuando él era muy joven, ¿no es cierto?, 3 artículos súper importantes, ¿no es cierto? Uno, la teoría de la relatividad, ¿no es cierto?, la teoría especial de la luz, ¿no es cierto?, y otro sobre la gravitación universal, ¿ok? Cualquiera de esos 3 trabajos le habría dado el premio Nobel. Pero en esos años, ¿no es cierto?, esas ideas, ¿no es cierto?, eran apenas comprendidas. De hecho, pasaron muchos años, ¿no es cierto?, antes que fueran aceptadas, ¿no es cierto?, por la comunidad científica internacional. ¿Ok? Esas ideas, en un principio, hasta muy avanzado el desarrollo humano, no sirvieron para nada, nunca. De hecho, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, conceptos como la teoría de la relatividad, ¿no es cierto?, son bastante poco útiles todavía. ¿Ok? Sirvieron para fabricar bombas atómicas, ¿no es cierto?, pero efectivamente, ¿no es cierto?, ese tipo de teorías sirvieron, ¿no es cierto?, para, qué sé yo, para todo el desarrollo de energía nuclear. Bombas atómicas en primera vuelta, ¿no es cierto?, nada muy útil. Pero fíjense ustedes, ¿no es cierto?, que el mundo de hoy, ¿no es cierto?, sería impensable sin alguno de esos artículos. Teoría, teoría especial de la luz, ¿no es cierto?, combina la teoría de ondas, ¿no es cierto?, con la teoría de partículas, ¿no es cierto?, para explicar el comportamiento de la luz. Sin eso, no existiría la fibra óptica, el rayo láser, ¿no es cierto?, y con eso, todo lo que ustedes conocen prácticamente. ¿Ok? Ustedes, ¿no es cierto?, hoy día en su teléfono celular tienen memorias flash, por ejemplo, ¿no es cierto?, que son memorias láser en la práctica. Esas no serían posibles, ¿no es cierto?, sin la teoría especial de la luz. ¿Para qué hablar de la fibra óptica? ¿No es cierto? Etcétera. El mundo de hoy día no sería lo mismo, ¿no es cierto?, sin el trabajo de Albert Einstein del año 1905. Pero ojo, el primer desarrollo del láser se produjo recién en los años 60, finales de los 60. Lo que te estoy diciendo con eso, ¿no es cierto?, es que las aplicaciones de la ciencia, ¿no es cierto?, se empiezan a producir con muchísimo tiempo, con mucha posterioridad, ¿no es cierto?, del descubrimiento científico propiamente tal. De hecho, ¿no es cierto?, hoy día en Chile, ¿no es cierto?, desafortunadamente tenemos un montón de científicos haciendo el ridículo, prometiendo desarrollo, ¿no es cierto?, a partir del cultivo de la ciencia, y eso no es necesariamente así. Ni siquiera es muy probablemente así. ¿Ok? Ciencia no es lo mismo que tecnología, ¿no es cierto? Y quizás tal vez valga la pena, ¿no es cierto?, algunos ejemplos. Algún ejemplo, ¿cierto?, de lo que estamos diciendo. Bueno, todos ustedes saben, ¿no es cierto?, cómo se llama, que América fue conquistada por los españoles, ¿no es cierto? ¿Cuántos españoles llegaron a Tenochtitlán, a México, con Hernán Cortés? ¿Alguien sabe cuántos? ¿Se los digo? 500. ¿Saben qué población tenía la capital de México en esa época? Cerca de 1 millón de habitantes. ¿Cómo se hace, ¿no es cierto?, para que 500 españoles, ¿no es cierto?, conquisten un imperio como el Imperio Azteca? ¿Cuántos españoles llegaron a Cusco, Perú, con Francisco Pizarro? 150. Y controlaron el Imperio Inca completo. ¿Por qué? ¿Alguna idea de por qué? Marcos, Nicolás, Claudia. ¿Cómo ocurre una cosa tan fenomenal como esa? Que 500 españoles controlan una ciudad de 1 millón de habitantes. Que 150 españoles, ¿no es cierto?, aparecen a Atahualpa, ¿no es cierto?, y se queden con el Imperio Inca. ¿Alguna idea? Marcos, Nicolás, Claudia. Bueno, la respuesta, ¿no es cierto?, no es muy fácil de dar, ¿no es cierto?, que si yo en el colegio ustedes les dijeron, mire, que los españoles traían armaduras. No sé, pero los incas, los aztecas tenían mejor desarrollo metalúrgico que los españoles. O andaban por ahí. Es que los españoles traían caballo. No sé qué pito tocaba eso. Nada que ver. Es que los españoles traían las armas de fuego. Por ahí te la creo. Fantástico. Ok. Escribían. Ellos tenían mejores sistemas de comunicaciones porque te conocían el lenguaje escrito. Los incas y los aztecas también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenían mejor desarrollo en las armas. Fantástico. Se supone, ¿no es cierto?, que gran parte, ¿no es cierto?, del desarrollo europeo, ¿no es cierto?, tiene que ver con el desarrollo tecnológico, ¿no es así? O sea, son los españoles los que llegan acá, ¿no es cierto?, con, con nuevas tecnologías que les permiten, ¿no es cierto?, ser más eficientes en la guerra, en el control de
¿cómo se llama?, de grandes poblaciones. Fíjate, ¿no es cierto?, que de hecho, ¿no es cierto?, las armas, ¿no es cierto?, de fuego eran un invento relativamente reciente, pero no era europeo, era chino. Lo llevó Marco Polo, ¿no es cierto?, la pólvora a Europa. Los cañones con pólvora, ¿no es cierto?, ya existían en el Imperio Chino en el siglo XII. Los fuegos artificiales, los cohetes, ¿no es cierto?, todo eso ya existía en China cuando llegó Marco Polo, ¿no es cierto?, en el siglo XII a China. ¿Será que eran más educados, ¿no es cierto?, qué sé yo, porque tenían la imprenta? La imprenta tampoco es un invento europeo. Es un invento también chino. Todos ustedes saben, ¿no es cierto?, porque ustedes fueron muy buenos estudiantes en el colegio, ¿no es cierto?, que la imprenta la inventó un señor Gutenberg, ¿no es cierto?, en Alemania. Y básicamente consistía, ¿no es cierto?, la serigrafía ya existía, es decir, uno podía imprimir muchos papeles, ¿no es cierto?, pero el tipo móvil, es decir, la posibilidad de componer palabras, ¿no es cierto?, de distinta manera y fabricar muchas hojas de libro, ¿no es cierto?, era un invento, ¿no es cierto?, que se consideró rompedor, ¿no es cierto?, porque permitió la difusión, ¿no es cierto?, del conocimiento de una manera muy rápida y mucho más barata. Hasta esa época, ¿no es cierto?, los libros, ¿no es cierto?, eran unos bienes escasos y muy valiosos, ¿no es cierto?, porque eran escritos a mano. O sea, habían en los conventos medievales, ¿no es cierto?, los monjes se dedicaban, entre otras cosas, a transcribir sagradas escrituras, ¿no es cierto?, y textos de distintos tipos, ¿no es cierto?, a mano, con dibujitos y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, todo eso hecho a mano. Por lo tanto, los libros, ¿no es cierto?, era algo que solo era un lujo que se lo podían dar solamente algunos tipos con muchas lucas, y por supuesto, ¿no es cierto?, la gente que era educada hasta esa época, ¿no es cierto?, era bastante poca. La imprenta, ¿no es cierto?, rompió con todo eso, ¿ok? Bueno, la imprenta, el tipo móvil, también lo trajeron de China, fíjate tú. Como ese, ¿no es cierto?, uno se va a encontrar con un montón de cosas más, ¿no es cierto?, y uno dirá, bueno, a ver, y resulta entonces, ¿qué fue lo que inventaron los europeos? La verdad es que nada. Las gallinas las encontraron en China. ¿Para qué hablar de los tallarines y otras cosas más, ¿no es cierto? Casi todo eso lo encontraron en otros continentes. ¿Cuál es la gracia entonces? ¿Por qué Europa, ¿no es cierto? ¿Por qué los europeos, españoles en particular, ¿no es cierto?, lograron controlar América entera, ¿no es cierto? Y de hecho China también. La respuesta es, ¿no es cierto?, más bien por el uso que se le dio al conocimiento. Tecnología aplicada. ¿Ok? Gutenberg no inventó la imprenta, ¿no es cierto?, para compartir sus conocimientos con nadie. La inventó porque la desarrolló porque era negocio, porque quería ganar plata, porque los libros eran caros, ¿no es cierto?, y si él lograba reducir el costo de producción, ¿no es cierto?, entonces se iba a forrar. Era un feliz y forrado. Efectivamente eso ocurrió. Los chinos, ¿no es cierto?, usaban la pólvora, ¿no es cierto?, pues, con fuegos artificiales. Básicamente para eso se usaba la pólvora, para entretenerse, para bonito. El armamento, ¿no es cierto?, se había desarrollado, ¿no es cierto?, pero se usaba muy excepcionalmente. En Europa se combinó la metalúrgica, ¿no es cierto?, con la pólvora, ¿no es cierto?, y se dio uso a las armas de fuego, que a su vez se usaron para la conquista. Conquista que tenía propósitos económicos. Entonces, rayo para la suma, ¿no es cierto? La tecnología, ¿no es cierto?, es la aplicación de conocimientos a productos muy concretos, ¿no es cierto?, sobre los cuales existen demandas solventes. ¿Ok? El desarrollo de tecnología, ¿no es cierto?, incluso es hasta dudoso, ¿no es cierto?, que tengan que hacerlo las universidades, por ejemplo. Nosotros cultivamos ciencias en las universidades. Quizás no debiéramos estar metidos en ese tema. De hecho, ¿no es cierto?, en la tradición sajona eso existe, ¿no es cierto?, bastante desarrollado, ese tipo de nomenclatura. Grandes instituciones muy prestigiosas del mundo entero, como el MIT, por ejemplo, son en realidad institutos tecnológicos. ¿Ok? Su foco, ¿no es cierto?, es la producción de tecnología para el desarrollo ¿cómo se llama?, de negocios. ¿Ok? Entonces, lo primero que ocurre, ¿no es cierto?, es que no hay una relación directa entre ciencia y tecnología, y no hay propósitos directos tampoco en esa misma dirección. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, la legislación de todo el mundo, ¿no es cierto?, aquel que hace ciencia, ¿no es cierto?, en general lo primero que hace con sus descubrimientos científicos es publicarlos. ¿Ok? Mientras que en el desarrollo tecnológico, ¿no es cierto?, lo primero que hace, ¿no es cierto?, un ingeniero que inventa algo, ¿no es cierto?, que descubre algo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, lo primero que hace es no publicarlo, es esconderlo, para obtener un título sobre su idea, un título que le permita ganar plata. ¿Ok? Si ustedes trabajan, ¿no es cierto?, que si yo en una empresa, ¿no es cierto?,
No se les ocurre publicar un hallazgo que ustedes hagan. Eso vale plata. Eso no se publica. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, en la norma sobre patente, ¿no es cierto?, que si yo, lo que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿no es cierto?, ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que hay que acreditar la novedad. Y la novedad se acredita, ¿no es cierto?, por conocimientos, por la aplicación de conocimientos, ¿no es cierto?, que no son públicos. O lo que es lo mismo, si a ustedes se les ocurre una idea genial, ¿no es cierto?, y ustedes la publican, pasa a ser de dominio público y no pueden apropiársela. Es incluso contradictorio. Para desarrollar tecnología se tiene que hacer exactamente lo contrario que para hacer ciencia. Bien, ¿por qué digo, ¿no es cierto?, además que la tecnología y la ciencia, ¿no es cierto?, o sea, de hecho, ¿no es cierto?, hay rasgos que son súper contradictorios. Las tecnologías, ¿no es cierto?, son competitivas, lo vamos a ver un rato más, ¿no es cierto?, mientras que la ciencia es esencialmente colaborativa, ¿ok? La tecnología, ¿no es cierto?, puede, ¿no es cierto?, no necesita, si se quiere, muchas demostraciones detrás, ¿no es cierto? Es más que nada intuición. La ciencia es racionalización. La tecnología no sigue métodos, ¿no es cierto? Más bien obtiene resultados verificables, ¿no es cierto? La ciencia es esencialmente metodológica, ¿ok? Es decir, aquí tenemos un montón de contradicciones internas, ¿no es cierto?, que tienen un origen justamente, ¿no es cierto?, en el hecho, ¿no es cierto?, que los hallazgos científicos, ¿no es cierto?, son demasiado vagos, demasiado etéreos, demasiado básicos, ¿no es cierto?, para tener valor comercial, ¿ok? La ciencia, de hecho, no se financia vendiendo cosas. Así como la iglesia no vende boletos, no tiene boletería, ¿no es cierto?, para entrar a la iglesia, te hacen una pediguita, ¿no es cierto?, los científicos, ¿no es cierto?, no cobran por su trabajo directamente, hacen una pediguita, pasan un platillo por el Estado, por las fundaciones, por los filántropos, por un montón de cosas de ese estilo. ¿Ok? Los científicos pasan el platillo, los tecnólogos, ¿no es cierto?, tienen una boletería. ¿Estamos claros? Quizás en algún minuto comentamos el ejemplo, ¿no es cierto?, que sé yo, de los remedios contra el ébola y contra el VIH. ¿Se acuerdan de eso? Lo comentamos en alguna oportunidad, ¿no? Bueno, ese es un buen ejemplo, ¿no es cierto?, de qué tan eficaz puede ser esta diferencia, ¿no es cierto? Cuando comentamos ese ejemplo, ¿no es cierto?, decíamos, mira, el ébola, ¿no es cierto?, es un virus, ¿no es cierto?, que se descubre en África en el año 74, ¿ok? El virus del VIH, ¿no es cierto?, el VIH, ¿no es cierto?, es un virus, ¿no es cierto?, un retrovirus, a todo esto, ¿no es cierto?, la expresión más mínima, ¿no es cierto?, de los virus, un par de tiritas de ADN con suerte, ¿no es cierto?, se descubre, ¿no es cierto?, recién hacia el año 82-83. Recién, o sea, casi 10 años después, 8 años después, 8 o 9 años después. Bueno, el virus del VIH, ¿no es cierto?, tiene tratamiento, ¿no es cierto?, el SIDA tiene tratamiento, ¿no es cierto?, para dejar al infectado por VIH, ¿no es cierto?, como paciente crónico, ¿no es cierto?, como quien tiene hepatitis C, ¿no es cierto?, como quien tiene algún problema de ese estilo, ¿no es cierto? El año 99. Se demoraron 16 años, ¿no es cierto?, en encontrar un tratamiento, ¿no es cierto?, para dejar al infectado por VIH, ¿no es cierto?, como paciente crónico. La solución para el ébola, ¿no es cierto?, apareció el año 2015. ¿Ok? Y apareció, fíjate tú, justamente cuando el virus del ébola llegó a Europa y a Estados Unidos. ¿Por qué no había remedio para el ébola antes? Muy sencillo, no había gente dispuesta a pagarlo. Porque el ébola estaba confinado, ¿no es cierto?, en el continente africano, el continente más pobre del planeta, ¿no es cierto?, y no había negocio ahí. La industria farmacéutica sigue los negocios. Hoy día, gran parte del presupuesto, ¿no es cierto?, de investigación en salud y qué sé yo qué, ¿no es cierto?, se destina al cáncer. El cáncer, ¿no es cierto?, es una enfermedad prácticamente inexistente en países africanos, en los países pobres del Asia. ¿Por qué pasará eso? Bueno, ocurre que el cáncer, ¿no es cierto?, en realidad es una enfermedad que le da mucho a la gente mayor. Es una forma de degradación celular, ¿no es cierto?, que empieza a tener cierta aparición, ¿no es cierto?, con frecuencia, ¿no es cierto?, sobre los 60, 70 años. ¿Ok? Bueno, esos países que son pobres, ¿no es cierto?, la mayor parte de la gente no llega a esa edad. El cáncer es una enfermedad de país desarrollado, de población longeva. Es decir, de países con plata. Es decir, donde vale la pena hacer innovación. ¿Estamos claros? La innovación, ¿no es cierto?, tecnológica, ¿no es cierto?, sigue los mercados solventes.
Y eso no solamente tiene que ver con la industria farmacéutica, eso uno lo encuentra, ¿no es cierto?, a cada rato, ¿no es cierto?, a cada rato se encuentra con ejemplos como ese. Yo siempre cuento, ¿no es cierto?, una cuestión que a mí me llamó mucho la atención, bueno, a mí siempre me llama la atención estupideces, ¿no? Pero hace un tiempo atrás, no sé qué sé yo, voy a contar un ejemplo más cercano todavía, que ustedes todos tienen que haberlo notado, y capaz que ya lo habíamos comentado. El caso de los carritos en los supermercados. ¿Lo comentamos alguna vez? Bueno, los carritos en los supermercados, ¿no es cierto? Como ustedes, si ustedes se acuerdan, ¿no es cierto? Si ustedes han visto, ¿no es cierto? Han ido a un supermercado, ¿no es cierto? Se dan cuenta que aquí en Chile, ¿no es cierto?, todos los carritos andan botados en los estacionamientos, que si yo de repente encontré un viejo, ¿no es cierto?, empujando en la tira carrito, ¿no es cierto?, para llevarlos donde está el estacionamiento de los carritos, para que los clientes tengan cómo entrar al supermercado con un carrito y comprar muchas cosas. ¿No es así? El problema, ¿no es cierto?, entonces que uno entra al estacionamiento, ¿no es cierto?, y anda a tropezones con los carritos, ¿no es cierto?, y esperar que alguien los ordene, que si yo quiero, ¿no es cierto?, de repente no hay carritos en la entrada, ¿no es cierto?, tienen que partir el estacionamiento, encontrar uno metido entre medio de los autos y cosas de ese estilo. Problema, ¿no es cierto? Bueno, en Europa, ¿no es cierto?, los carritos del supermercado, ¿no es cierto?, tienen una cajita, una caja metálica, ¿no es cierto?, como una cerradura, ¿no es cierto?, de esas custodias, ¿no es cierto?, esas cajitas de custodia que hay a las mismas puertas del supermercado, ¿no es cierto?, en que, ¿no es cierto?, eso conecta una cadenita con una hilera de carritos. Si uno mete una moneda en la cajita, ¿no es cierto?, se libera el carrito, ¿ok? Y sale de compra, qué sé yo qué. Si uno quiere recuperar la moneda, tiene que volver a dejar el carrito donde estaba. Engancha de nuevo la cadena y con eso se libera la moneda. Fíjate tú. Uno dirá, pero eso no es una gran idea, ¿no es cierto?, tecnológica, ¿o no? ¿No es cierto? Ahí no hay nanotecnología, ni ciencias de la computación, ni nada que se le parezca. Es simplemente una cuestión enferma de práctica y que utiliza, de hecho, ¿no es cierto?, tecnología que se utiliza en un montón de otras cosas más, como los lockers, ¿no es cierto?, en los gimnasios, ¿no es cierto?, qué sé yo, como en cualquier otra parte, ¿no es cierto?, se utiliza la tontería de la moneda, ¿no es cierto?, que se mete en una ranura y se puede sacar después cuando uno quiere retirar las cosas. Es la misma tecnología, pero asociada a una cadena. ¿Por qué no se hace en Chile eso? En Chile yo no he visto ningún supermercado que tenga esa chapa, ¿no es cierto?, que permite dejar ordenados los carritos. ¿Por qué sí se hace en Europa y en Chile no se hace? Respuesta. Ocurre, ¿no es cierto?, que el costo, ¿no es cierto?, de la mano de obra para los supermercados en Chile es enferma barata. Ese compadre que anda empujando una hilera de carritos, se le paga muy poco. Muchas veces es un guardia, muchas veces es uno de los que empaquetan. Si es uno de los que empaquetan, ni siquiera es empleado del supermercado. Pero todavía, el empaquetador, ¿no es cierto?, es un cabro de colegio, ¿no es cierto?, que incluso paga por estar ahí. Él mismo se compra el uniforme, ¿no es cierto?, y paga, ¿no es cierto?, una cantidad de plata por estar adentro del supermercado cobrando propina. Y tiene exigencia, ¿no es cierto?, tiene que irle bien en el colegio, qué sé yo, qué necesita pagar. O sea, para el supermercado, ¿no es cierto?, tener un viejo empujando carritos cuesta cero. Por lo tanto, ¿no es cierto?, no tiene ningún sentido tener la cajita, ¿no es cierto?, que cuesta plata, ¿no es cierto?, para tener los carritos ordenados. ¿Quedó claro el punto? Primer punto, entonces, cuidado con esto, ¿no es cierto? Ciencia no es lo mismo que tecnología, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de la administración de empresas, ¿no es cierto?, lo que interesa es la tecnología. No interesa mucho la ciencia. Lástima. 2. Digamos que, llamémosle a esto ley de Lopka. La ley de Lopka, ¿no es cierto? Si ustedes han estudiado algo de estadística, ¿no es cierto?, esta cosa viene de la cienciometría. ¿Por qué sacamos a colación esto? La ley de Lopka, ¿no es cierto?, es lo que se conoce como la ley del inverso del lambda cuadrado, ¿no es cierto? Es decir, básicamente lo que estamos diciendo con estos chanchitos, ¿no es cierto?, es que hay ciertas actividades, como en ciencias, y en tecnología también, ¿no es cierto?, en la cual, ¿no es cierto?, la mayor parte de los resultados, ¿no es cierto?, se obtienen, ¿no es cierto?, de un grupo muy menor. Ley de Lopka lo llama así, ¿no es cierto?, porque recién a principios del siglo XX, ¿no es cierto?, ya se dieron cuenta, ¿no es cierto?, de una cosa que es un hecho estilizado.
no más allá del 5%, ¿no es cierto?, de los científicos del mundo producen la mitad del conocimiento científico, el 50%. El otro 95% de los científicos del mundo produce la otra mitad. Ciencia y tecnología, ¿no es cierto?, son básicamente, ¿no es cierto?, productos de alto riesgo, como lo llamaríamos en finanzas. En finanzas, ¿no es cierto?, diría, mira, eso significa que el negocio de la ciencia y la tecnología en particular, es un negocio riesgoso. ¿Ok? Es un negocio, ¿no es cierto?, donde se conjugan variables, ¿no es cierto?, que pueden resultar incluso aleatorias, ¿no es cierto?, para tener éxito en los negocios. ¿Ok? Ustedes dirán, ayer veía, ¿no es cierto?, por ahí en alguna parte alguien me mandó un artículo de los mayores condoros en la historia de la humanidad, ¿no es cierto?, un señor que financió a Google, ¿no es cierto?, en un principio, ¿no es cierto?, se anduvo cayendo en algunas cosas, ¿no es cierto?, Google tuvo una partida de caballo de carrera, de repente, ¿no es cierto?, se pegó unos cartazos, ¿no es cierto?, qué sé yo, y este tipo vendió su participación en Google en $800. Esa misma participación hoy día podría valer más de $200 millones. No la vio. En ciencia, ¿no es cierto?, efectivamente, en las empresas de base tecnológica, ¿no es cierto?, son muchísimas las empresas que intentan cosas, ¿no es cierto?, y que fallan, muchas más que las que tienen éxito. ¿Ok? Aquí hay una serie de tecnología, ¿no es cierto?, de tecnología financiera, ¿no es cierto?, que incluso busca ganancias anormales, ¿no es cierto?, en este tipo de cosas. De hecho, los fondos de inversión tecnológicos, por ejemplo, ponen plata, ¿no es cierto?, en muchos proyectos, muchos, porque saben que no más allá del 10% de los proyectos que financian, ¿no es cierto?, va a tener éxito. Solo que el 10% que tiene éxito, ¿no es cierto?, alcanza para financiar las pérdidas del resto del 90% restante. Ese es el gran problema. ¿Ok? Este tipo este hallazgo, ¿no es cierto?, esta situación, ¿no es cierto?, como rara, ¿no es cierto?, te dice otras cosas más, ¿no es cierto? De hecho, en la práctica, ¿no es cierto?, los negocios tecnológicos, ¿no es cierto?, tienen características bien especiales. Ejemplo, no más allá del 15%, ¿no es cierto?, de las, de las patentes, ¿no es cierto?, de IBM, por ejemplo, generan más del 50%, cerca del 60%, ¿no es cierto?, de las ventas de IBM. No más allá del 16% de las patentes de Johnson Johnson, por ejemplo, generan más del 70% de sus ganancias. Son raras, son excepcionales, ¿no es cierto?, los productos, ¿no es cierto?, que generan grandes ganancias. Es decir, aquí hay una tasa de fallos, si quieren, ¿no es cierto?, que es muy grande. ¿Ok? De hecho, probablemente ustedes se preguntarían, ¿no es cierto?, si ustedes miraran los mercados tecnológicos, se darían cuenta, ¿no es cierto?, que hay muchas ideas, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver más adelante ese tema, hay muchas ideas que se repiten. ¿Ok? Y que por alguna razón en un momento del tiempo son exitosas y en otro momento no lo fueron. Ya, hoy día todo el mundo está usando Zoom. Hoy, que la media novedad, la videoconferencia. ¿Seguro que es la media novedad? Yo me acuerdo de haber hecho videoconferencias, ¿no es cierto?, con gente desde Europa, ¿no es cierto?, hasta acá, ¿no es cierto?, el año 2010, con Skype. ¿Quién usa Skype hoy día? ¿Por qué Skype no le fue bien y a Zoom sí le ha ido bien? ¿Por qué hoy día, una vez que le fue bien a Zoom, ¿no es cierto?, apareció Meet de Google, Team de Microsoft, ¿no es cierto?, y aparecieron un montón de empresas que tienen ahora también plataformas, ¿no es cierto?, para conferencias virtuales como esta? ¿Qué cambió? Como ese ejemplo tenemos miles más, ¿no es cierto? De hecho, algunos bastante renombrados. O sea, por ejemplo, qué sé yo, todos ustedes saben, ¿no es cierto?, quién es Bill Gates, ¿no es cierto?, el dueño de Microsoft. ¿Por qué tiene tanta plata el señor Bill Gates? Bueno, básicamente, ¿no es cierto?, el señor Bill Gates, ¿no es cierto?, tuvo mucha plata, ¿no es cierto?, porque la achuntó al primer sistema operativo para computadoras domésticas, ¿no es cierto?, que existió, el MS-DOS, el DOS, el DOS, ¿ok? ¿Y por qué fue tan exitoso el DOS? Si ustedes le preguntan a un experto en computación, ¿no es cierto?, se van a encontrar, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, con que el DOS, ¿no es cierto?, en realidad ni siquiera le da para sistema operativo. Un experto en computación te va a decir, ¿no es cierto?, es una mierda, o sea, es muy malo, ¿no es cierto? Sigo con el DOS en las versiones originales, yo estaba ahí en los años 80, ¿no es cierto?, tratando de usar un computador con DOS, ¿no es cierto?, en los años 80,
te decía, mira, que si tú hacías, tenías el comando mal dado, ¿no es cierto? Que si yo, el computador se queda en blanco. No te entendía, ¿no es cierto? No te decía que había un error o que tipeaste mal o algo. Simplemente se queda en blanco. Se te copó la memoria de RAM. El computador se caía y perdía toda la pega. Me pasó a mí con mi tesis de grado. 2 días antes de terminar la tesis, ¿no es cierto? Tuve una falla en un disco de estos móviles y perdí la tesis completa. Perdí un semestre entero por una falla en un disco flexible, ¿no es cierto?, de mi tesis de grado. Bueno, esa basura, ¿no es cierto?, es el DOS. ¿Y cómo es que alguien se hizo millonario con esa porquería? Bueno, sencillo, ¿no es cierto? Ocurre, ¿no es cierto?, que en realidad se debe a un montón de cuestiones bien fortuitas. Hacia finales de los 70, ¿no es cierto?, cuando se suponía, ¿no es cierto?, que el mundo entero no tenía más necesidad de unos 5 o 6 computadores. Empresas como IBM, por ejemplo, ni siquiera vendía computadores, ¿no es cierto?, simplemente prestaba servicios de computación, arrendaba los computadores. Computador, ¿no es cierto?, qué sé yo, podía ocupar un piso entero de un edificio, ¿no es cierto?, había que mantenerlo climatizado, ¿no es cierto?, y qué sé yo, y trabajaba día y noche, ¿no es cierto?, porque era un recurso tan caro, ¿no es cierto?, que no tenían, era absurdo, ¿no es cierto?, de tener un computador ¿cómo se llama?, para descansar, para que trabajaba por turno, ¿no es cierto?, trabajaba 24 horas al día, ¿no es cierto?, porque era un recurso carísimo, ¿ok? Bueno, pero empezaron a aparecer algunas empresas, ¿no es cierto?, que empezaron a ofrecer computadores más pequeños, como para pequeños negocios, qué sé yo qué, ¿ok? Con un montón de sistemas operativos. Estaba Hewlett Packard, ¿no es cierto?, estaba Texas Instruments, ¿no es cierto?, una serie de otras empresas más norteamericanas todas, que empezaron a desarrollar computadoras de menor escala, ¿no es cierto?, para pequeños negocios, para pequeñas empresas. IBM decidió, ¿no es cierto?, apostar por un mercado todavía más chico. Y fabricó los computadores, ¿no es cierto?, con un sistema operativo, ¿no es cierto?, con una plataforma tecnológica muy básica. ¿Ok? Procesadores 8086, ¿no es cierto?, 8286, ¿no es cierto?, y otros modelos más por el estilo, ¿no es cierto?, que eran modelos de procesadores, ¿no es cierto?, que eran relativamente sencillos, ¿no es cierto?, muy básicos, ¿no es cierto?, si se quiere, hechos para computadoras pequeñas. Ni siquiera tenían memoria. Los primeros computadores, ¿no es cierto?, necesitaban un disco para memoria RAM y otro disco para archivo de datos. La diferencia, ¿no es cierto?, de los computadores de IBM, ¿no es cierto?, es que ellos decidieron hacer otra cosa. Decidieron liberar el código abierto. Significa que cualquiera podía fabricar computadores que eran clonos IBM, que podían trabajar con el mismo sistema operativo. ¡Boom! El éxito del negocio, ¿no es cierto?, se fundó básicamente, ¿no es cierto?, en la difusión del producto, economía de redes. Claro, lo que pasaba hasta ese instante, ¿no es cierto?, que cada empresa fabricaba sus propios computadores con sus propios sistemas operativos, ¿no es cierto?, y por lo tanto con sus propios lenguajes. No conversaban entre ellos. IBM fabricó un computador, ¿no es cierto?, que tenía código abierto, ¿no es cierto?, que permitía que cualquier persona, ¿no es cierto?, que escribía en un computador marca chancho, ¿no es cierto?, si lo hacía con el sistema operativo de OS, ¿no es cierto?, podía operar en un computador IBM, en un computador de cualquier otra marca. Y eso dio el golpe de gracia. Todos los demás sistemas operativos se fueron al suelo, ¿no es cierto?, porque este otro se convirtió en el lenguaje universal. Chito, les presento el origen de la fortuna de Bill Gates. Ni siquiera es producto de la idea de él. A ver, eso, ¿no es cierto?, tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con lo que acabo de decir, ¿no es cierto? Es decir, los buenos resultados, ¿no es cierto?, son escasos, ¿ok? Son escasos, ¿no es cierto?, y eso te obliga, ¿no es cierto?, eso implica otra cosa más. Los negocios tecnológicos, ¿no es cierto?, son de cartera. Significa, ¿no es cierto?, que si tú quieres meterte en negocios tecnológicos, si tú trabajas en una empresa de base tecnológica, tienes que tener una cartera de proyectos de investigación tecnológica. Es muy riesgoso apostar toda la plata a un mismo caballo. ¿Ok? Es demasiado riesgoso. La gracia, ¿no es cierto?, es que los negocios tecnológicos deben estar diversificados, porque es muy difícil prever cuál negocio tecnológico va a resultar exitoso.
¿Estamos claros? No significa, ¿no es cierto?, que si ustedes tienen, ¿no es cierto?, si ustedes trabajan más adelante, ¿no es cierto?, en una empresa tecnológica, ¿no es cierto?, que vive de la tecnología, ¿no es cierto?, tienen que ser lo suficientemente persuasivos, ¿no es cierto?, como para desarrollar varias investigaciones científico-técnicas en paralelo, o bien buscar asociaciones. Entre otras razones, por una tercera razón, ¿no es cierto?, porque aquí también los errores valen. En el desarrollo de tecnología, ¿no es cierto?, pasa que los errores valen. Los errores o la redundancia valen. ¿Por qué ocurre esto? Mire, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que hay una etapa inicial, ¿no es cierto?, de los proyectos tecnológicos que se conoce como la fase de prueba de concepto. Muchas veces, ¿no es cierto?, tienes valor, ¿no es cierto?, descartar conceptos. ¿Ok? Descartar conceptos. Porque a priori uno tampoco tiene como saber muy bien cómo funcionan las cosas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, lo que se hace en las primeras etapas de desarrollo tecnológico, ¿no es cierto?, es una prueba de concepto. ¿Ok? Ver por qué camino, ¿no es cierto?, podría ser más factible obtener un desarrollo técnico aceptable, ¿no es cierto?, cuáles son más eficientes, etcétera. ¿Ok? De hecho, ayer, ¿no es cierto?, se conmemoraron los 60 años, 70 años, no sé cuántos años, ¿no es cierto?, del lanzamiento de la bomba atómica. Hiroshima. ¿Ok? Esa bomba era una prueba de concepto. ¿Ok? Esa bomba, ¿no es cierto?, era una prueba que ya se había probado en un lugar llamado Alamogordo, ¿no es cierto?, en Nuevo México, ¿no es cierto?, pero la bomba de Nagasaki, ¿no es cierto?, era completamente distinta. Fat Boy, ¿no es cierto?, era completamente distinta, ¿no es cierto?, de la bomba atómica de Hiroshima. Y de hecho la eficiencia fue bastante diferente. O sea, algo saben ustedes, me imagino, de bombas atómicas, ¿no? O sea, estudian cosas como estas, ¿no? La bomba de Hiroshima, ¿no es cierto?, Little Boy, ¿no es cierto?, era una bomba, ¿no es cierto?, que se conocen como bombas de martillo. Ahí lo que ocurría, ¿no es cierto?, era que había una masa crítica, ¿no es cierto?, de uranio, que estaba alojada en un extremo de la bomba, ¿no es cierto?, del otro extremo, ¿no es cierto?, había otra capa, otra masa de uranio, ¿no es cierto?, que estaba pegada, ¿no es cierto?, a un explosivo. ¿Ok? Bueno, la bomba, ¿no es cierto?, se tiraba, ¿no? Se disparaba, ¿no es cierto?, entonces lo que ocurría, ¿no es cierto?, era que el explosivo, al explotar, ¿no es cierto?, disparaba una de las cargas de uranio, ¿no es cierto?, contra la otra. Ese golpe, ¿no es cierto?, producía, ¿no es cierto?, la fisión. ¿Ok? Y tenemos boom. ¿Ok? Bueno, se calcula que la bomba de Hiroshima, ¿no es cierto?, no alcanzó ni siquiera a aprovechar el 2% de la energía disponible. El 2% del uranio, ¿no es cierto?, fue el que logró esa fisión, el que logró esa bomba. El 2%. La bomba de Nagasaki, ¿no es cierto?, fue una bomba de compresión y se hizo de plutonio, otro material completamente distinto, menos estable, ¿no es cierto?, pero mucho más radiactivo, ¿no es cierto?, más barato de obtener, ¿no es cierto?, tenía otras características, ¿no es cierto?, pero era una bomba que funcionaba por compresión, es decir, lo que hacía, ¿no es cierto?, era apretar, ¿no es cierto?, la masa crítica que ahora era de plutonio. Esa bomba, ¿no es cierto?, logró una eficiencia, ¿no es cierto?, del orden del 20%. Alrededor de 5 o 6 kilos, ¿no es cierto?, de plutonio, lo que se fisionó ahí fue alrededor de 1 kilo. Ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, que lo que estaban haciendo ahí, ¿no es cierto?, era probar tecnología de bombas. Bueno, pero eso está demasiado trágico. Estuvo feo el ejemplo, ¿no? Bueno. Lo concreto, ¿no es cierto?, es que es bastante obvio, ¿no es cierto?, de que el cambio técnico, ¿no es cierto?, no es un camino lineal. El descartar, ¿no es cierto?, caminos que pudieran resultar a simple vista atractivos, ¿no es cierto?, es también parte de la pega. ¿Ok? De hecho, ¿no es cierto?, la tecnología, ¿no es cierto?, para que madure, ¿no es cierto?, en la terminología, los técnicos, ¿no es cierto?, se llama, para que llegue a ser una tecnología robusta, tiene que haber experiencia incluso, ¿ok? O sea, normalmente las primeras versiones, ¿no es cierto?, si quiere, de un nuevo producto, ¿no es cierto?, suelen ser bastante fallutas, ¿no es cierto?, pueden tener varios problemas, ¿no es cierto?, en la medida, ¿no es cierto?, que la tecnología va madurando, ¿no es cierto?, los productos, ¿no es cierto?, van saliendo cada vez mejor, ¿ok? Cada vez más homogéneo y cada vez de mejor calidad, ¿ok?
Por eso, ¿no es cierto?, es que los errores y las redundancias valen. No hay que tener mucho miedo al error cuando uno se mete en los negocios tecnológicos. ¿Estamos claros? Cuarto, en la actualidad, ¿no es cierto?, los negocios tecnológicos son negocios de equipos. Negocios de equipos son cada vez más formales. Los proyectos de investigación tecnológica, ¿no es cierto?, son cada vez más formales. La razón, ¿no es cierto?, de eso, ¿no es cierto?, es de nuevo, ¿no es cierto?, por esta incerteza, este problema, ¿no es cierto?, tan grave, ¿no es cierto?, que estábamos apuntando antes. Muchas veces los errores, ¿no es cierto?, no son muy... muchas veces, ¿no es cierto?, qué sé yo, los caminos a recorrer, ¿no es cierto?, van generando, ¿no es cierto?, problemas de distinto tipo. O sea, si ustedes miran, qué sé yo, un computador o un celular, lo que sea, ¿no es cierto?, se van a encontrar con un montón de componentes, ¿no es cierto?, que tienen patentes pendientes, ¿no es cierto? O sea, en un solo computador, ¿no es cierto?, pueden haber 1000 patentes. ¿De acuerdo a lo que hablábamos de patentes? En un computador pueden haber 1000 patentes distintas. Cada etapa, ¿no es cierto?, de desarrollo de un nuevo equipo, de un nuevo proceso, ¿no es cierto?, supone, ¿no es cierto?, el desarrollo de instrumentos y herramientas específicas. ¿Ok? La imagen del genio que trabaja solo y que inventa cosas, ¿no es cierto?, como quien fabrica tapabotellas, ¿no es cierto? Eso está bueno para las revistas de dibujo animado, para Punky y Cerebro, ¿no es cierto?, y otras cosas por el estilo. Pero en la práctica, ¿no es cierto?, los negocios tecnológicos, ¿no es cierto?, en realidad son trabajos de grandes equipos, ¿no es cierto?, donde se busca, ¿no es cierto?, trazar con mucha claridad quiénes son los que aportan, cuánto aportan, quiénes son los que producen las ideas, cuáles son los desarrollos exitosos, etcétera. Se necesita tener una radiografía muy clara de qué es lo que va ocurriendo, ¿no es cierto?, en la medida que uno va obteniendo un cambio técnico relevante. ¿Ok? Con todo, ¿no es cierto?, muchos cambios técnicos, ¿no es cierto?, suelen ser producto de casualidad. Muchos éxitos suelen ser producto de casualidad, de decisiones afortunadas, ¿no es cierto?, en un determinado minuto. ¿Ok? Um, eso hace que los negocios tecnológicos a veces también sean un poco difíciles ¿cómo se llama?, de asumir, digamos. A ver, pienso de la siguiente manera. Esta semana, ¿no es cierto?, que si yo, ¿cómo se llama?, se supo, ¿no es cierto?, que el gobierno norteamericano iba a apoyar a la empresa Kodak para competición de empresas farmacéuticas. ¿Vieron las noticias de eso? ¿Qué le pasó a Kodak? ¿Alguien sabe qué le pasó a Kodak? ¿Qué es lo que era Kodak? Bueno, Kodak, ¿no es cierto?, era una empresa que fabricaba materiales para fotografía. ¿Ok? Es decir, fabricaba películas, cámaras, ¿no es cierto?, qué sé yo, producía componentes químicos, ¿no es cierto?, para revelar fotografías, ¿no es cierto?, hacía un montón de cosas de ese estilo. ¿Ok? Fue una de las grandes empresas del mundo, Kodak. ¿Ok? Basada en Rochester, ¿no es cierto?, que si yo, empleaba a miles de personas, ¿no es cierto?, y tenía presencia global. ¿Ok? Los rollos Kodak, ¿no es cierto?, estaban en todas partes del mundo. Ustedes también podían revelar fotografías de Kodak, ¿no es cierto?, en cualquier parte del planeta. Habían, como les digo, cámaras fotográficas, ¿no es cierto?, y qué sé yo qué. Miles de cosas, ¿no es cierto?, asociadas a eso. Bueno, el cambio técnico, ¿no es cierto?, hacía que Kodak, ¿no es cierto?, como muchas empresas metían en el negocio de las fotografías, ¿no es cierto?, buscaran siempre maneras de hacer las cámaras cada vez más simples, cada vez más rápidas, cada vez más eficientes, que produjeran resultados de mejor calidad, ¿no es cierto? Qué sé yo recuerdo que los últimos rollos de Kodak, ¿no es cierto?, unos rollitos así delgaditos, ¿no es cierto?, que venían en un cartridge, que llegar y ponerlos nomás en la cámara, ¿no es cierto?, y listo. Y la cámara era casi desechable, la cámara plástica, ¿no es cierto?, que venía con un flash incorporado. Las primeras cámaras, ¿no es cierto?, eran un rollo, ¿no es cierto?, que venía en un tarro, ¿no es cierto?, que había que meterlo adentro de la cámara, adentro de un cuarto oscuro, ¿no es cierto?, porque si no se velaba el rollo de foto. El flash era una cosa que había que ponerle arriba de la cámara, ¿no es cierto?, que se sincronizaba con un cable, con el resto de la cámara. Muchos de los flash, ¿no es cierto?, la tecnología de flash, ¿no es cierto?, era una tecnología bastante compleja, ¿no es cierto? Muchos de los flash, en realidad, ¿no es cierto?, eran ampolletas que se usaban una sola vez. Era tan potente la luz que se necesitaba, ¿no es cierto?, que la ampolleta se quemaba, simplemente. Entonces, no solamente era cosa de ponerle un flash, sino que además que había que andar con un saco de ampolleta, ¿no es cierto?, para sacar fotos de noche. Bueno, las últimas cámaras ya no tenían nada de eso, ¿ok? Eran cámaras muy pequeñas, ¿no es cierto?, que se yo, con películas, ¿no es cierto?, muy delgaditas, ¿no es cierto?, que sé yo, que venían protegidas, muy bien protegidas, ¿no es cierto?, con flash, ¿no es cierto?, que eran muy eficientes, ¿no es cierto?, y permitían sacar fotos de noche, de día, qué sé yo qué. Pero
cambio técnico como siempre, ¿no es cierto? Se buscaba todavía más comodidad y más facilidad, etc. Hasta que, en los años 80, ¿no es cierto?, en Kodak se inventó la fotografía digital. No era necesario revelarla. La fotografía digital se podía ver en un televisor. ¿Okay? Tenía muchas gracias, ¿no es cierto?, en la fotografía digital. ¿Okay? Pero era de muy mala calidad. O sea, qué sé yo, ustedes tienen, qué sé yo, hoy día, cámaras en los teléfonos celulares que tienen, qué sé yo, 13 megapíxeles, ¿no es cierto?, 13 megabytes, ¿no es cierto?, por unidad, por centímetro cuadrado. ¿Ok? Eso les da una calidad de imagen muy buena. Bueno, las primeras cámaras fotográficas de Kodak no alcanzaban a tener un megabyte. Era una imagen súper borrosa, que sé yo, era muy mal. Kodak desechó, ¿no es cierto?, la fotografía digital. Kodak la desechó. Y fue la que la enterró. La tecnología digital fue lo que enterró a Kodak, finalmente. Como dice, tenemos docenas de ejemplos, ¿no es cierto?, por el estilo, ¿no es cierto? Todos ustedes pueden grabar un pedazo de película, ¿no es cierto?, en el celular hoy día, ¿no es cierto? Bueno, la historia de las grabaciones en casa, ¿no es cierto?, es también algo muy, muy parecido, ¿no es cierto? Tiene un montón ¿cómo se llama?, de casos fortuitos. De hecho, el solo hecho de que se inventara esta cosa de las películas caseras es, de hecho, ¿no es cierto?, una casualidad. O sea, todo comenzó, ¿no es cierto?, en estudios, ¿no es cierto?, norteamericanos, estudios de cine, ¿no es cierto?, en los años 50, ¿no es cierto?, en que fíjate tú, ¿no es cierto?, que una de las cosas que ocurría, ¿no es cierto?, era que donde dolía el zapato, ¿no?, la tecnología busca de dónde sacar lucas, ¿no es cierto?, dónde obtener mercado solvente. Uno de los problemas que tenían los estudios cinematográficos en la década de los 50, ¿no es cierto?, era que como toda producción de película, ¿no es cierto?, había que hacer pruebas de cámara, pruebas fotográficas, ¿no es cierto?, qué sé yo, cómo estaba la iluminación, qué sé yo, cómo salía una película, qué sé yo, ¿no es cierto?, había que ensayar muchas veces, que muchas tomas había que repetirlas, etcétera, ¿no es cierto? Y eso se hacía, ¿no es cierto?, con cámaras normales, digamos, de 36 milímetros. Una peliculota de este porte, ¿no es cierto?, que tenía sonido, qué sé yo, que, ¿no es cierto?, y que revelarlo era carísimo. ¿Ok? Alguien, ¿no es cierto?, en alguno de los estudios norteamericanos en Los Ángeles, ¿no es cierto?, se le ocurrió una idea genial. Dijo, bueno, ¿para qué vamos a estar botando plata en cosas como esta, ¿no es cierto? Hagamos las pruebas de cámara, fotografía, luz, qué sé yo, ¿no es cierto?, sonido. No, sonido no. Fotografía, luz principalmente. Inventó una película delgadita, de 8 milímetros. Muy angostita, ¿no es cierto?, que sé yo, que era casi desechable, ¿no es cierto?, inventar una camarita, ¿no es cierto?, que servía para usarlo con esa cámara. Fenómeno. La camarita esa, ¿no es cierto?, se empezó a usar con mucha frecuencia en varios estudios, ¿no es cierto? Muchos estudios imitaron eso. Y de pronto alguien se dio cuenta de algo muy curioso. Fíjate tú, ¿no es cierto?, que la gente, los trabajadores de los estudios cinematográficos, se llevaban las cámaras para la casa. Se grababan, ¿no es cierto?, qué sé yo, en familia, qué sé yo, jugando con el perro, nadando en la piscina, cosas de ese estilo. Oh, qué curioso. ¿A quién se le iba a ocurrir, ¿no es cierto?, que a alguien le podía interesar, ¿no es cierto?, grabarse a sí mismo, ¿no es cierto?, jugando con el perro. Tontera, ¿no? Hasta que decidieron sacar, ¿no es cierto?, comercialmente, ¿no es cierto?, una camarita con reproductor, con sonido, ¿no es cierto?, que se llamó Super 8. Ustedes son muy chicos, ¿no es cierto?, la palabra Super 8 probablemente no les dice nada, ¿no es cierto?, pero ese es el origen de todo. ¿Ok? Las primeras partidas de la camarita Super 8, ¿no es cierto?, se vendieron como pan caliente, ¿no es cierto? Y resultó, ¿no es cierto?, que ahí empezó la carrera, ¿no es cierto?, por las películas caseras. De hecho, ¿no es cierto?, qué sé yo, todas las películas que ustedes probablemente han visto sobre el asesinato de Kennedy, ¿no es cierto?, en el 62, ¿no es cierto?, son todas películas sacadas con películas Super 8, películas caseras. La gente ya en esa altura del partido, ¿no es cierto?, le gustaba, ¿no es cierto?, sacarse algo así como los memes de hoy día, ¿no es cierto?, que hoy día uno ve grabaciones con celular en cualquier parte, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que estaban haciendo los gringos, ¿no es cierto?, en esa época. Grabando todo. El presidente llegó a Dallas, vamos a grabarlo, ¿no es cierto?, que entretenido, ¿no? Lo concreto, ¿no es cierto?, es que de ahí surge, ¿no es cierto?, que siguió toda una carrera por la producción de distintos tipos de formatos, ¿no es cierto?, para películas caseras. ¿Ok?
Eso se va perfeccionando con los años, ¿no es cierto? Qué sé yo, después aparecen las grabaciones digitales, ¿no es cierto? Qué sé yo, los formatos VHS, beta, ¿no es cierto? Qué sé yo. Luego de eso aparecen los formatos mini, ¿no es cierto? Si ustedes se acuerdan, probablemente cuando eran chicos, su papá los dejaba conectados al televisor, ¿no es cierto? Les ponía la película en VHS, un cartridge como este porte, ¿no es cierto? ¿Todos se acuerdan de eso, no es cierto? Ustedes eran enanos en esa época. Bueno, ese formato era un poco incómodo, ¿no es cierto? Que si yo, eran películas muy grandes, que si los equipos eran caros, que si yo, ¿no es cierto? Se fue haciendo cada vez más compacto, más dúctil, más que si yo. Eh, Llegaron los formatos mini, los mini scan, ¿no es cierto? Que si yo, las minicam de distinto tipo. Después aparecieron las grabadoras, ¿no es cierto? Con discos compactos, con CDs, ¿no es cierto? Eh, y después esto se fue a empezar a reducir, ¿no es cierto? Es decir, aparecieron las memorias flash, ¿no es cierto? Y empezaron a aparecer los formatos de películas sin rollo, sin disco, sin nada de eso. ¿Ok? De hecho, hoy día ustedes pueden grabar una película, ¿no es cierto?, con el celular. Bien. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto? En la práctica, ¿no es cierto? Fíjate tú, ¿no es cierto?, que lo que está ocurriendo acá, ¿no es cierto? Eh, este tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, son productos, entonces, cada vez más de grupos grandes, ¿no es cierto?, de trabajo. ¿Ok? Estos son negocios de equipos que colaboran entre ellos. Aquí hay contratos de desarrollo tecnológico, contratos de desarrollo. Por lo mismo, ¿no es cierto?, tienen que ser bastante claros, explícitos, ¿no es cierto?, qué sé yo, qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, qué es lo que se va a aprobar, cuándo y cómo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Um, la tecnología, ¿no es cierto?, es un negocio legal. Esto ya es más un tema, ¿no es cierto?, un poquito más extenso, ¿no es cierto?, pero intentemos sintetizarlo. Las ideas, ¿no es cierto?, no son tangibles, ¿no es cierto?, por lo tanto, ¿no es cierto?, no hay una manera, ¿no es cierto?, de decir, mira, esta idea es mía, ¿no es cierto?, no hay que aquí tiene el lomo amarillo, no hay ninguna manera. Entonces, lo que se ha hecho en el mundo entero, ¿no es cierto?, es titularizar las ideas, ¿ok? Acreditar la propiedad de las ideas, ¿no es cierto?, y eso son los sistemas de patentamiento, de derecho de autor, ¿no es cierto?, etcétera, ¿no es cierto?, que estuvimos viendo en la clase anterior, ¿ok? De hecho, ¿no es cierto?, cuidado con esto, ¿no es cierto?, cuando ustedes patentan algo, ¿no es cierto?, tienen que estar seguros que también que tienen los equipos para defender sus ideas. Empresas como Microsoft, ¿no es cierto?, tienen más de 3.000 litigios legales, ¿no es cierto?, todos los años. De hecho, ¿no es cierto?, hay hartos estudios que muestran, ¿no es cierto?, que el crecimiento, ¿no es cierto?, de los litigios por patentes y por ideas, ¿no es cierto?, es mayor que el crecimiento de las patentes en los países que tienen éxito en desarrollar este tipo de negocio. Dicho de otra manera, cuando ustedes se meten en un negocio tecnológico, ¿no es cierto?, asegúrense, ¿no es cierto?, de tener un buen equipo de abogados al lado. También. Porque esa es la esencia del negocio de las ideas. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Significa, ¿no es cierto?, que hay que estar dispuesto, ¿no es cierto?, hay que tener vigilancia tecnológica, hay que tener vigilancia de mercado, ¿no es cierto?, hay que tener, ¿no es cierto?, la capacidad para litigar, ¿no es cierto?, las copias, ¿no es cierto?, hay que tener la capacidad para pelear, ¿no es cierto?, los derechos que son, los derechos, ¿no es cierto?, de los autores o los desarrolladores de tecnología. ¿Ok? Significa vigilar, ¿no es cierto?, tanto el avance de la tecnología contraria, ¿no es cierto?, como lo que está ocurriendo en los mercados. Quizás ese es uno de los problemas más graves que tenemos en Chile, ¿no es cierto? Aquí en Chile se ha tratado de fomentar, ¿no es cierto?, los negocios tecnológicos, ¿no es cierto?, sin conocer este otro antecedente. Entonces en Chile hay un montón de gente que patenta cosas en Chile, ¿no es cierto?, pero como no tiene cómo defenderlo, los copian igual, los piratean igual, no pasa nada. Pregunten lo que sé yo a autores de libros, a qué sé yo, a compositores de música, ¿no es cierto?, etcétera. Pregunten ninguno a algunos de sus profes en ingeniería. Sus profes de ingeniería se han encontrado con planos firmados por ellos mismos, ¿no es cierto?, en empresas como Codelco, pirateados, directamente. Y Codelco le pregunta, y a ver qué vaya a hacer, pues. Hasta que le gallan, ¿y qué va a hacer ahora? Cuidado con eso, ¿no es cierto? Ese es un componente ineludible también, ¿no es cierto?, del negocio tecnológico. Se trata de un negocio legal, ¿ok? En la práctica, ¿no es cierto?, esto es un negocio, ¿no es cierto?, en el cual, ¿no es cierto?, eh,
un componente esencial, ¿no es cierto?, de las nuevas ideas, ¿no es cierto?, es la capacidad para defenderlas. ¿Vamos, Chancho? F. Duda hasta aquí. Vamos a seguir con un par de temas. A ver, este es un tema súper... ahora, los negocios legales, ¿no es cierto? Esto como un subíndice, si quieren, ¿no es cierto? A ver, digamos aquí, pongámoslo 5.1, ¿ok? Aquí hay un montón de temas, ¿no es cierto?, que se están discutiendo regularmente, ¿no es cierto?, en el mundo entero, ¿ok? Creo que en alguna clase les comentaba, ¿no es cierto?, que sé yo, la legislación sobre propiedad intelectual es probablemente la única de alcance federal en Estados Unidos. Hoy día, ¿no es cierto?, en el mundo entero hay 3 grandes sistemas de protección de ideas, ¿no es cierto?, a nivel de patentes. La Organización Mundial de Comercio, ¿no es cierto?, ha estado buscando acuerdos entre los países, ¿no es cierto?, para la protección de ideas de alcance universal. Los ADPIC, por ejemplo, ¿no es cierto?, los derechos de autor, ¿no es cierto?, son ya sujetos de tratados internacionales. Se avanza muchísimo en esta dirección, ¿no es cierto?, pero hay criterios diferentes, ¿ok? Está claro, ¿no es cierto?, que los sistemas de patentamiento, los sistemas de acreditación de la propiedad intelectual, ¿no es cierto?, generan incentivos que son distintos, ¿ok?, que son diferentes, ¿no es cierto?, según las normas que tú tengas, ¿ok? Quizás a algunos de ustedes les llame la atención, ¿no es cierto?, que sé yo, que hoy día en el mundo entero, ¿no es cierto?, son pocas las películas eternas que se ven, ¿no es cierto? ¿Se fijaban en ese detallito? Ya, típicamente, ¿no es cierto?, cuando viene la Semana Santa, ¿no es cierto?, que sé yo, ustedes empiezan a ver más o menos las mismas películas de siempre, películas de los años 60, que sé yo, Cleopatra, Ben-Hur, ¿no es cierto?, que sé yo, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Sí? Sí. Que sé yo, películas eternas. ¿Ustedes podrían nombrar alguna película posterior al año 2000, por ejemplo, que la hayan visto más de 2 veces? Es que la guay está preguntando tu profe, ¿no es cierto, Yael? Mira, fíjate tú, ¿no es cierto?, fíjate tú, ¿no es cierto?, que a finales de los 90, ¿no es cierto?, se produjeron cambios muy importantes, ¿no es cierto?, en la legislación sobre propiedad, sobre auditoría, sobre autoría, ¿no es cierto?, en la producción cinematográfica. En el cine, ¿no es cierto?, hay muchos derechos, ¿no es cierto?, intelectuales, marcarios, ¿no es cierto?, privilegios, ¿no es cierto?, que hay que respetarlos. Para producir una película, ¿no es cierto?, tú necesitas muchas cosas, ¿no es cierto? Para empezar necesitas mucha plata. O sea, los productores, ¿no es cierto?, y los estudios cinematográficos son súper importantes en esta cuestión. La narrativa, ¿no es cierto?, te la da el director. El director, ¿no es cierto?, es un tipo súper importante. Hay directores, ¿no es cierto?, que venden películas como Enfermo del Chape, ¿no es cierto?, y hay otros que no pasa nada, ¿ok? Los actores son súper importantes. ¿Te das cuenta? No es lo mismo, ¿no es cierto?, ir a ver, bueno, no, yo no conozco, no me acuerdo, si me preguntáis hoy día qué actores actuales hay, tampoco me acuerdo mucho. Pero qué sé yo, pero probablemente, ¿no es cierto?, hay gente, ¿no es cierto?, que sigue ciertos actores, ¿no es cierto?, qué sé yo, si uno ve no sé, a Robert De Niro, ¿no es cierto?, sabe que la película es buena, al tiro, ¿ok? Si ve, qué sé yo, que está en el directorio está Adam Sandler, sabe que la película es mala, al tiro, ¿no es cierto? Como eso, ¿no es cierto?, los protagonistas son súper importantes. La música es súper importante en las películas. El merchandising es súper importante. La fotografía es muy importante. ¿Qué sería la Guerra de las Galaxias sin la fotografía? La clave, ¿no es cierto?, de la Guerra de las Galaxias, diría yo, ¿no es cierto?, es la fotografía. Es la capacidad de crear ambientes, ¿no es cierto?, que resultan creíbles. En una película de ciencia ficción eso es muy raro. ¿Se dan cuenta? Bien, a ver, en el cine pasa eso, ¿no es cierto?, que confluyen un montón de derechos. Y esta cuestión siempre fue un problema que se tensionó bastante durante muchos años, ¿no es cierto?, de finales de la década de principios de la década de los 90, ¿no es cierto?, los gringos cambiaron parte de las normas. Una de las cosas que cambiaron, ¿no es cierto?, fue que los estudios cinematográficos, ¿no es cierto?, es decir, los productores, los tipos que estaban haciendo el negocio, que estaban financiando estos negocios que pueden ser muy riesgosos, tenían derecho, ¿no es cierto?, adquirieron derechos exclusivos de explotación de las películas, ¿no es cierto?, el primer mes de exposición. Derecho exclusivo, ¿no es cierto?, sobre el estreno. El efecto, ¿no es cierto?, más notorio de este asunto, ¿no es cierto?, es que una de las cosas que empezó a ocurrir, ¿no es cierto?, es que las películas se hicieron cada vez más efectos especiales, cada vez más digitales, cada vez más espectaculares, pero con argumentos cada vez más fome.
cada vez más estúpido. De hecho, hemos salido un montón de películas, ¿no es cierto?, que son remasterizaciones o ediciones, ¿no es cierto?, de películas anteriores, ¿no es cierto?, solo que con muchos efectos especiales. Claro, porque el productor, el que hace el negocio, ¿no es cierto?, de financiar la película, ¿no es cierto?, lo que le interesa es el primer mes de exposición. No le interesa lo que ocurra 20 años después porque no es beneficio para él. Qué fuerte, ¿no? Aquí entonces cuidado con los incentivos, ¿no es cierto? Incentivos, ¿no es cierto? Aquí en las legislaciones del mundo hay que estudiarlas, ¿no es cierto? Esta cosa, ¿no es cierto? En algún minuto ustedes tienen que ser capaces de saber moverse, ¿no es cierto? En ese sentido, ¿no es cierto? Entre los países. Hay ciertas legislaciones que son más cargadas en un sentido que otro, ¿no es cierto? Y por lo tanto los incentivos, ¿no es cierto?, son distintos en distintos países. ¿Ok? Ejemplo, qué sé yo, por ejemplo, en la legislación norteamericana, ¿no es cierto?, es bastante sencillo obtener una patente o un derecho de propiedad intelectual en Estados Unidos. Tú la puedes tener en un año. Pero el sistema norteamericano, ¿no es cierto?, es muy litigoso, ¿no es cierto?, en el sentido, ¿no es cierto?, que en realidad la mayor parte de las contiendas sobre ideas, ¿no es cierto?, se llevan a tribunales. O sea, se confía mucho, ¿no es cierto?, en realidad, ¿no es cierto?, en la respuesta que tengan, ¿no es cierto?, en los interesados. O sea, no se pregunta mucho sobre el estado de las artes, si efectivamente hay innovación o no, qué sé yo, ¿no es cierto? Si alguien se pegó una pirateada y lo patenteó, ¿no es cierto?, se la entenderá con el dueño de la idea, ¿no es cierto?, en el tribunal. Chao. Ellos se dedican a registrar nomás. ¿Ok? En Europa, ¿no es cierto?, es exactamente al revés. Los procesos, ¿no es cierto?, conducentes a obtener una patente europea, ¿no es cierto?, son muy lentos, ¿no es cierto?, y toman muchos años. Porque ellos están muy seguros, ¿no es cierto?, deben estar muy seguros, ¿no es cierto?, de que lo que están patentando efectivamente sea algo novedoso que tenga sentido. ¿Ok? Eso hace que los litigios de patentes en Europa sean menores que en Estados Unidos, pero son más lentos de obtener. Dos temas que están en discusión, ¿no es cierto?, esta cosa, yo diría el 5.2, es la cuestión de la jurisdicción. Desde el punto de vista político, ¿no es cierto?, hay una discusión sobre la cuestión jurisdiccional, ¿no es cierto?, de las patentes. Hoy día casi todo el mundo acepta, ¿no es cierto?, que la legislación sobre ideas es una legislación nacional. Pero se está avanzando mucho, ¿no es cierto?, en sistema de patentamiento, ¿no es cierto?, de alcance universal. En Europa ya existe lo que se conoce como la patente europea. Es decir, ¿no es cierto?, si tú, qué sé yo, titularizas una idea, una patente, un modelo de utilidad, lo que sea, ¿no es cierto?, no sé, en Portugal, y pagas los derechos correspondientes, ¿no es cierto?, esa patente es válida, ¿no es cierto?, en toda Europa. Las patentes mundiales también están apareciendo, ¿no es cierto?, a través de la Organización Mundial de Comercio. ¿Ok? Más bien a punta de tratados de reconocimiento mutuo. Chile es suscriptor de los ADPIC, y por lo tanto Chile puede ser demandado por piratería, ¿no es cierto?, y Chile también podría demandar por piratería, ¿no es cierto?, en otras partes del mundo. Los procesos judiciales son un poco lentos, engorrosos todavía, etcétera, ¿no es cierto? Pero aquí lo importante de este asunto, ¿no es cierto, muchachos, que me interesa que lo tengan claro, la cuestión jurisdiccional, ¿no es cierto?, es un tema, ¿no es cierto?, que está es un tema que está evolucionando rápido, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay un tema, ¿no? Aquí hay temas, ¿ok? ¿Quién tiene derecho, ¿no es cierto?, a, qué sé yo, administrar o a, qué sé yo, a juzgar, a evaluar, ¿no es cierto?, la calidad de las patentes, qué sé yo, ¿quién, ¿no es cierto?, cuáles son las sanciones, cómo funciona esto en la práctica, ¿no es cierto?, es muy importante. Países como China, por ejemplo, tienen un sistema súper oscuro, ¿ok? En China, ¿no es cierto?, cualquiera puede piratear lo que sea, ¿ok? Y de hecho, gran parte de la producción china, ¿no es cierto?, no se comercializa fuera de China, ¿no es cierto?, porque es un festival de piratería, ¿ok? Ustedes pueden encontrar, ¿no es cierto?, autos copiados, ¿no es cierto?, por ejemplo, de modelos europeos funcionando en China, ¿no es cierto?, sin ningún problema. Eso se puede comercializar solamente dentro de China. El problema, ¿no es cierto?, es que el mercado chino es un mercado muy grande. Entonces hay muchos interesados, ¿no es cierto?, en que los productos chinos también tengan algún tipo de protección desde el punto de vista de la propiedad intelectual, ¿no es cierto?, porque les interesa atajar el mercado. ¿Ok? Y lo segundo, lo tercero que está en discusión fuertemente, ¿no es cierto?, es, yo diría, los plazos.
plazos de vigencia del derecho sobre las ideas, para decirlo en términos generales. ¿Por qué? Bueno, a ver, ¿no es cierto? Es más o menos obvio, ¿no es cierto?, que desde el punto de vista social, ¿no es cierto?, no es buena idea que las patentes sean eternas, ¿no es cierto? O sea, qué sé yo, el compadre que inventó la penicilina, ¿no es cierto?, qué sé yo, si la patente fuera eterna, ¿no es cierto?, todavía estaría viviendo de las ganancias de la penicilina. Peor todavía, las ideas, ¿no es cierto?, la titularización de ideas, ¿no es cierto?, funciona como un monopolio, ¿ok? A las, a las personas, ¿no es cierto?, que obtienen una patente, que obtienen un registro de autor, lo que fuera, ¿no es cierto?, se le da el derecho exclusivo, es decir, monopólico, ¿no es cierto?, para explotar esa idea comercialmente. En la parte introductoria de este curso, nosotros vimos que ¿cómo se llama?, los monopolios producen pérdidas sociales, ¿no es cierto? Es decir, los monopolios son malos para la economía, producen una asignación ineficiente de recursos, ¿no es cierto?, qué sé yo, venden más caro y por lo tanto venden menos, ¿no es cierto?, qué sé yo, y por lo tanto la disponibilidad de bienes disminuye cuando hay monopolios y cuando hay figuras no competitivas, ¿no es cierto?, operando en un mercado. Por tanto, en sí mismo, ¿no es cierto?, la concesión de patentes, ¿no es cierto?, es una violación a los propios principios de la libertad de mercado, ¿ok? Feazo, ¿ok? En principio se sabe, ¿no es cierto?, entonces que no es buena idea, ¿no es cierto?, que los derechos de propiedad intelectual sean eternos, ¿ok? El problema, ¿no es cierto?, es cuánto pueden durar, cuánto deben durar, ¿ok? Y aquí tenemos una tremenda discusión, ¿ok? Hay ideas, ¿no es cierto?, que se pueden financiar en plazos relativamente cortos, ¿no es así? Que bastaría una patente por muy pocos años, ¿no es cierto?, para que sea negocio meterse en esa cuestión. Pero está claro que en la medida, ¿no es cierto?, que el plazo de protección, ¿no es cierto?, de las ideas, ¿no es cierto?, mientras más largo sea ese plazo, ¿no es cierto?, mayor van a ser las inversiones, ¿no es cierto?, del desarrollo de inventos en esa línea. ¿Ok? Uno de los problemas que hay, un ejemplo, ¿no es cierto?, del caso de la industria farmacéutica. ¿Ok? Las actuales regulaciones, ¿no es cierto?, para la industria farmacéutica, ¿no es cierto?, hacen que sea muy caro y muy lento obtener nuevos medicamentos. ¿Ok? Un nuevo medicamento puede estar autorizado para venderse en el mercado, ¿no es cierto?, en un plazo tan largo como 10 años. Porque, ¿no es cierto?, requieren pruebas muy extensas, ¿no es cierto?, hoy día son conocidas, ¿no es cierto?, que la fase 1, fase 2, fase 3, ¿no es cierto?, que si yo, la exploración de principios activos, las pruebas de laboratorio, bla, 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 y después empezamos con las fases de prueba, ¿no es cierto?, que si yo, la fase 3, ¿no es cierto?, son pruebas estadísticas, ¿no es cierto?, de altísima confidencialidad. Se tienen que probar medicamentos, ¿no es cierto?, en miles de casos para que tengan validez, ¿no es cierto?, para que sean creídos por las autoridades, ¿no es cierto?, sanitarias de Estados Unidos, por la FDA en particular. Raya para la suma. Desarrollar un nuevo medicamento puede costar cientos de millones de dólares, ¿no es cierto?, y puede ser tan lento como tomarse 10 años, ¿no es cierto?, en producir el nuevo medicamento. El problema que tenemos con eso, chanchitos, es que después hay que recuperar los cientos de millones de dólares, ¿no es cierto?, y los 10 años de dedicación exclusiva al medicamento. Y eso hay que recuperarlo con las ventas del medicamento. Fíjate tú. ¿Se dan cuenta por qué los productos patentados son tan caros? Porque cargan con los costos de desarrollo. Una manera, ¿no es cierto?, de que la tarifa no sea tan alta, ¿no es cierto?, sería extender los plazos de protección. O sea, si tú le dices a un laboratorio, ¿sabes qué?, te damos una patente que no es por 20 años, sino que por 50. Bueno, significa, ¿no es cierto?, que él puede amortizar los costos de desarrollo de un nuevo medicamento, ¿no es cierto?, no en 20, sino que en 50 años. Eventualmente podría cargar algo menos, ¿no es cierto?, esta cosa. ¿Ok? O podríamos relajar las normas para utilizar un nuevo medicamento, que a lo mejor las pruebas de tercera fase no sean sobre miles de personas, sino que son unos pocos cientos. ¿Quién está dispuesto a correr el riesgo? Como les digo, aquí, ¿no es cierto?, el plazo de vigencia, ¿no es cierto?, es un tema en discusión, ¿no es cierto?, que se está discutiendo, ¿no es cierto?, en distintos niveles de autoridades industriales, etcétera, ¿no es cierto? Y está claro que ahí hay cosas que juegan a favor y otras en contra, ¿ok? Plazos más largos, ¿no es cierto?, pueden permitir que los procesos innovativos sean más baratos, ¿no es cierto?, por unidad, digamos. En muchos casos, ¿no es cierto?, las exigencias normativas, ¿no es cierto?, sobre los nuevos productos, ¿no es cierto?, pueden hacer que los productos sean simplemente mala idea desarrollar nuevos productos. Probablemente el ritmo, ¿no es cierto?, el muy bajo ritmo de desarrollo de una vacuna contra el COVID, tiene que ver justamente con esto. ¿Te das cuenta? Porque no es negocio
meterte la plata que tú quieras, ¿no es cierto?, en el desarrollo de un nuevo medicamento. Porque solo tienes 20 años para sacarte el pillo, para justificar después. ¿Te das cuenta? A ver, ahí tiene una pista además también. Hoy día, ¿no es cierto?, se acepta a escala global, ¿no es cierto?, que un plazo más o menos estándar, ¿no es cierto?, de protección para las patentes, ¿no es cierto?, son alrededor de 20 años. ¿Ok? En algunos países es 15, ¿no es cierto?, otros es 25, en algunos casos es 15 más periodos de extensión, ¿no es cierto?, que se dan por, qué sé yo, por innovaciones, por mejoras, por cambios de los mismos productos, ¿no es cierto?, etcétera, se producen extensiones de la protección. ¿Ok? El caso chileno es así. Lo que importa, ¿no es cierto?, que esta cuestión, ¿no es cierto?, las jurisdicciones y los plazos de vigencia son problemas, ¿no es cierto?, que hoy día se están discutiendo, ¿no es cierto?, a nivel, ¿no es cierto?, de la configuración del negocio legal, porque genera incentivos, ¿no es cierto?, que son a veces contradictorios, ¿no es cierto?, sobre los resultados de la investigación y desarrollo. Ñam, ñam, ñam. Tarde. Tarde. A ver, chanchitos, es la hora, ¿no es cierto? En realidad alcanzamos a ver unos pocos aspectos, ¿no es cierto?, de esta cosa. Pero no me parece que sea necesario abundar más. Podríamos dejarlo hasta aquí, esta parte. ¿Ok? Voy a dejar grabada esta cosa, después se lo subí con los apuntes, ¿no es cierto? Y ni me acuerdo qué apuntes les debo, pero bueno, da lo mismo. Lo concreto, ¿no es cierto, muchachos? Es que lo que me interesa de este asunto, ¿no es cierto?, es que esto se entienda como lo que es, ¿no es cierto?, una descripción, ¿no es cierto?, de por dónde van las cosas. ¿Ok? Eso. ¿Ok? Y lo que me preocupa, bueno, a ver, entonces, piénselo, ¿no es cierto? Yo creo que deberíamos tirar una prueba, ¿no es cierto? Luego, donde cerramos el tema, ¿no es cierto?, de mercados, mercado de recursos naturales, tendencia, ¿no es cierto?, en negocios sustentables y tendencia en negocios tecnológicos. Esos tres temas, ¿no es cierto?, deberíamos verlo para una próxima prueba. Y la próxima clase, ¿no es cierto?, empezaríamos temas más propios, ¿no es cierto?, de economía ambiental, más directos, aplicados a esta cosa. ¿Ok? Ya, hay algunos temas, ¿no es cierto?, que aquí se nos olvidaron, ¿no es cierto?, pero bueno, son cuestiones más filosóficas, más políticas, ¿no es cierto?, qué sé yo, que no, en fin, lo podemos mencionar en algún minuto. Ya, eso. Entonces, chanchitos, la próxima clase, ¿no es cierto?, vamos a fijar, ¿no es cierto?, la próxima clase del martes próximo, ¿no es cierto? Entonces, la próxima clase vamos a fijar, ¿no es cierto?, la prueba, una segunda, tercera prueba, no me acuerdo cuánto. Pero, profe, Profesor, la próxima semana parece que hay una pausa docente, por lo que tenemos entendido. Yo no tengo entendido, a mí no me han avisado nada. De hecho, ¿no es cierto?, me dijeron que esta semana estaban en pausa docente, ¿no es cierto?, los tipos de ingeniería. Y también gente en Iquique. Y yo, nosotros, por lo menos en la escuela nuestra, nosotros no tuvimos ni siquiera noticias sobre el tema. Ni siquiera noticias formal tuvimos sobre el tema. Lo que tú me dices ahora, ¿no es cierto?, para mí es novedad absoluta. O sea, no tenía idea, ¿no es cierto?, que estaba programada una nueva pausa docente. Si hay pausa Bueno, la docente, verdad nosotros tampoco nos ha llegado, pero los dos profesores nos han dicho eso, entonces yo por eso creo, pero no he visto un documento tampoco, la verdad. Pero los profesores nos han dicho eso a nosotros. ya, mira, yo te propongo lo siguiente. Este semestre, este año, este siglo, no, este semestre, ¿no es cierto?, es tan anormal, mejor no nos hagamos nada. Yo te propongo, ¿no es cierto?, les propongo, ¿no es cierto?, que la próxima clase, si es el martes, el después, si es el año 2021 también, fijemos la prueba que sigue, ¿les parece? Sí, no sé qué piensan los demás. Chanchitos, los demás, ¿qué opinan? ¿podemos fijar la hora?